Pentax 6x7, presentada en Photokina 1966 como el prototipo Pentax 220, y sus sucesoras, la 6.7 y la 6.7 II, son un sistema de cámaras de formato medio, eficiente, muy longevo, lanzado en 1969 con la original 6x7 y discontinuado en 2009 con la 6.7 II. El prisma original de la 6x7 no llevaba fotómetro y se lanzó al mercado con el famoso Super Takumar 105 mm f2.4. Dicho objetivo original presenta un material radiactivo, torio, en la parte interna que fue sustituido en modelos posteriores. Los modelos de la serie empiezan con la 6x7 en 1969, 6x7 MU, que añade bloqueo del espejo ya en 1979, la 6.7 en 1989, con visores actualizados, nuevos botones en los mismos lugares y elimina la designación Asahi. 6.7 II en 1998, muy similar a las anteriores, añade un grip en el lado derecho y entre otras mejoras aparece un visor opcional con prioridad a la apertura, un dial de compensación de exposición y una medición puntual y multipunto junto con la tradicional preponderante al centro. Además, cambia las baterías por dos CR123A. Increíblemente, y pese a aumentar su tamaño frente a sus predecesoras, es capaz de reducir el peso de 1,29 kg a 1,21. Este vídeo es gentileza de mi amigo José, que me ha prestado la cámara para poder hacerlo, y de mis amigos de Fotogastro González, que son los encargados del revelado, procesado y escaneado de las imágenes que os estaré dejando. Igualmente os dejo en el box de la descripción su enlace. Bueno, os voy a contar un poco de la cámara por fuera y aquí tenemos la bestia. Voy a empezar por la parte de arriba, como siempre. Tenemos aquí el arillo de las velocidades. El arillo se puede girar desde aquí, pero tiene este otro arillo más abajo que lo hace mucho más práctico para girar. Velocidades que van desde bulbo hasta un milésimo de segundo, que teniendo en cuenta el pedazo de obturador que tiene, está bastante bien. Tenemos los ISOs, como siempre, levanto la corona y la giro. Por aquí tenemos el Super Pentaprisma, que ahora veremos cómo desmontarlo. Botón de obturación, que ya habéis visto cómo funciona. El botón de bloqueo, y aquí no obturo, y aquí desbloqueo y ya puedo apretar el botón. Y el botón de avance de la película, que ahora va muy ligero porque no tenemos película dentro. Y tenemos esta especie de dial que lo que hace es poner en marcha el sistema de visualización, digamos, del fotómetro. Lo que hacemos es, si lo quiero enchufar, lo pongo en on y se va a ver la agujita, os estaré dejando una imagen por aquí, y él solo se apaga en unos 10-15 segundos, y si no, lo que puedo hacer es favorecer que se apague apretando o deslizando, mejor dicho, hacia el off. Esto es lo que vemos por la parte de arriba, junto con el contador de fotogramas que está aquí dentro. Esta cámara no dispara sin película, y si queremos hacer que el obturador obture, valga la redundancia, lo que tenemos que hacer es engañarla de algún modo. Para ello lo que tendríamos que hacer es abrir la tapa trasera con la pestañita esta de aquí, levanto la tapa y lo que vamos a hacer es engañar a la cámara diciéndole que tiene película. Entonces, lo que hago es, me dejo preparada la tapa para cerrar y voy a girar el dial este donde indica el contador. Ahí estamos, lo giro. No lo estáis viendo, pero ahora está mostrando pues como 5 fotogramas. Si lo suelto vuelvo al sitio, pero lo tengo que girar, lo mantengo ahí, cierro la tapa y entonces ella ya se cree que lleva película. Aquí ya la he engañado y lo que hace es permitirme disparar, como estáis escuchando. Continúo con la parte trasera, donde vemos aquí un checador de baterías. Tenemos aquí el super mega visor, que se ve fantásticamente bien y es enorme. Por la parte trasera tenemos el indicador del rollo que tenemos, de 120, en este caso, del que vamos a poner, mejor dicho. Me vengo al lateral derecho y aquí es donde puedo seleccionar el rollo de 120 o los descontinuados ya de 220. Y me voy a ir a la parte trasera, a la parte de abajo, mejor dicho. Me vengo a la parte de abajo y lo que tengo aquí es lo que os he enseñado, que es el gatillo para abrir la tapa trasera, que va potente, va durito, está bien, firme. Y estas dos rosquitas, a modo Leica, por decir de alguna manera, que lo que hacen es, no salen del todo, pero levanto, digamos, estas dos pestañas y lo que hago es girar
sacar hacia afuera. Vamos a hacer este y vamos a cambiar el rollo vacío, digamos, de lado. Vamos a prepararlo, lo saco. Como siempre, hago un poco de palanca con el dedito. A ver si puedo, que con una mano. Ahí estamos. Y lo voy a dejar colocado en el otro lado para cuando le ponga otro rollo. Vale, ahí estamos, lo saco para afuera. Una vez lo tengo colocado, que esté bien colocadito, lo que hago es devolver al sitio ambos diales. Y ya podría, bueno, en este caso tendría que haber colocado primero aquí el rollo en la parte izquierda, haberlo enroscado aquí y entonces ya podría devolverlo a su sitio. Y cerraríamos la tapa. Por la parte de abajo estáis viendo, tenemos la rosca para el trípode, esta rosca que es para algún accesorio y esto que es donde va la batería, que tiene, digamos, un sistema muy parecido de media vuelta con la pestañita esta también y que alberga una batería 4LR44. Entonces me voy a la parte delantera y os sigo contando de la bestia. Vemos ahí el modelo Pentax 6x7, estas 4 protuberancias metálicas que salen por aquí son para enganchar la correa, ¿vale? La correa la puedo enganchar o bien en estas dos y colgármela del cuello, o bien en estas dos, digamos, y colgarla lateralmente, o bien en estas dos y colgarla lateralmente. Pero bueno, yo creo que lo más cómodo es colgarla del cuello. Y vamos con más particularidades. Aquí tenemos el pedazo de lente, este famosísimo 105 f2.4, que equivaldría en 35 milímetros aproximadamente a un 50. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos el botón para liberar el objetivo. Esto es importante. El pentaprisma, todo lo que es el visor y la parte esta del exposímetro va junto y se puede liberar, pero en este caso hay que quitar siempre el objetivo antes, porque si no podemos dañar una cadenita que va aquí dentro, que es la que, digamos, sincroniza el objetivo con el pentaprisma para el tema del fotómetro y demás. Entonces, súper importante. Primero, sacar el objetivo. ¿Cómo se saca el objetivo? Voy a poner la cámara boca arriba y así os lo enseño. Presiono este perno de aquí y giro en sentido antihorario un cuartito de vuelta y ya puedo sacar el objetivo. Objetivo que deja a la vista el pedazo de espejo y que nos da una idea del pedazo de negativo que vamos a tener ahí. Una vez tengo quitado esto, tengo aquí dos botoncitos que ya me permiten, apretándolos, liberar el visor, que pesa una cosa bien, la verdad, y dejamos la cámara un poco desnuda. El visor pesa un montón, la verdad. Aquí tenemos el visor con el telémetro incluido. Y aquí lo que vemos es la pedazo pantalla de enfoque, que también es espectacular. Vale, entonces voy a dejar otra vez colocado el visor. Vamos a ver, lo colocamos ahí con delicadeza. Vale, ahí lo tenemos. Ya está moviendo las velocidades correctamente. Y vamos a colocar de nuevo el objetivo. Y jugamos siempre punto rojo con punto rojo. Ahí lo tenemos. Y ese cuartito de vuelta en sentido horario y lo tenemos colocado de nuevo. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Pues, por ejemplo, tenemos la sincronización con el flash, ¿vale? Flash incandescente o de bulbo y flash, digamos, más tradicional. Y poco más. Esto es lo que tenemos por esta parte. En este perno de aquí, lo que puedes hacer es insertar, digamos, un grip externo, que muchos habréis visto que es un grip de madera. Y esta es una de las sujeciones que trae este grip. Yo no lo he tenido, no lo he probado, no sé si es cómodo o no es cómodo. Sí que es verdad que se me haría un poco extraño, teniendo en cuenta que la mano izquierda es normalmente con la que enfocas y demás, tener aquí el pedazo de grip, porque casi te obliga a enfocar con la derecha y luego disparar aquí. Pero bueno, como no lo he probado, tampoco sé deciros exactamente si es muy útil o es menos útil. En teoría debe dar una sujeción extra que, si estás enfocado y demás, pues puede venir bien. Pero bueno, no os puedo decir más. Y hasta aquí la cámara por fuera. Creo que os he enseñado un poquito todo. En conclusión, si quieres entrar en el mundo del formato medio y vienes de una reflex tradicional, este modelo puede ser tu opción por su similitud. Por algo es conocida como una super reflex. Vas a encontrar el mismo modo de uso que en una reflex de 35 milímetros, pero con un negativo gigante de 6x7 y un peso también a lo grande. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así,
déjale un like, suscríbete y activa la campanita para que te entren las notificaciones. Muchas gracias y nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Abrirla, que se abre con esta pestañita del